A mi edad, ya pensaba que nada podía sorprenderme, pero esa mañana, cuando el sol apenas asomaba por la ventana de la cocina, mi vida dio un giro tan inexperto que incluso ahora, al recordarlo, se me pone la piel de gallina. Durante casi 20 años, mi esposa me había servido el desayuno siempre en la misma taza blanca, una taza sencilla, sin dibujos, sin grietas, nada que destacara. Ella siempre decía lo mismo: es mejor así, Marcus. Esta taza conserva mejor el calor. Yo nunca discutí, nunca sospeché nada hasta esa mañana. Decidí cambiar las tazas sin que ella se diera cuenta. No era por desconfianza, era curiosidad, un cansancio, una sensación que llevaba semanas creciendo dentro de mí, como una alarma silenciosa que solo los hombres mayores, después de toda una vida observando gestos, somos capaces de percibir. Cuando ella salió al patio trasero a cortar unas hierbas para su té, aproveché el momento y vertí mi café en otra taza idéntica, una que no usábamos desde hacía años. Al terminar el desayuno y levantar la taza para llevarla al fregadero, vi algo en el fondo, algo que me dejó helado. Un residuo oscuro y espeso pegado en el centro, como una marca hecha a propósito. El corazón se me detuvo un segundo. Nunca había visto nada parecido. Nunca. La respiración se me volvió pesada, entrecortada, y lo peor era que no tenía idea de qué significaba ese descubrimiento, pero sabía que no era casualidad. Antes de seguir, me gustaría que te suscribieras al canal y le dieras like al video. Así me das a entender que me apoyas y que te están gustando mis historias. Ahora, sigamos. Miré fijamente esa sustancia en el fondo de la taza. No era café, no era té, no era chocolate caliente. Era algo diferente, algo que parecía casi químico. Tenía un olor extraño, un leve picor en la nariz. Entonces recordé que en todos esos años nunca había lavado yo mi propia taza. Siempre la lavaba ella. Nunca me dejaba meterla en el lavavajillas. A veces incluso la guardaba antes de que yo terminara de recoger la mesa. Tragué saliva con fuerza. La casa estaba en silencio. Todavía se oía el sonido de las tijeras cortando hierbas desde el patio. Sentí el impulso de dejar todo como estaba, de fingir que no había visto nada. Pero a los 68 años, después de haber enterrado a mis padres, a 2 hermanos y a varios amigos, ya no creo en las coincidencias, y esa mancha no era una coincidencia. Decidí revisar la taza original, la que Alara usaba todos los días. La bajé del armario alto donde la había guardado sin pensar, la puse contra la luz y mis manos empezaron a temblar. En el fondo había un círculo desgastado, una marca, como si algo se hubiera ido acumulando o disolviendo con el tiempo, como si cada mañana yo hubiera consumido algo sin saberlo. No sabía si estaba exagerando, no sabía si mi imaginación me jugaba una mala pasada, pero algo dentro de mí me decía que no debía ignorarlo, algo instintivo, algo visceral, algo que llevaba años dormido. Alara entró en la cocina justo en ese momento. Yo todavía tenía la taza en la mano. Se detuvo al verme y una sombra, apenas perceptible, le cruzó la cara. He visto su sonrisa de muchas maneras a lo largo de nuestra vida, pero esta expresión, esta no la reconocía. ¿Qué haces con esa taza, Marcus?, preguntó con una voz demasiado suave. Solo las estoy cambiando, respondí. Pensé que sería bueno usar otra diferente. Alara frunció un poco el ceño. Ya te dije que esa es la mejor, repitió, acercándose. Dámela, por favor. Había algo en su tono que nunca había oído. No era enfado, no era preocupación, era urgencia y miedo. Sí, miedo. El corazón me latía con fuerza, así que respondí con calma, fingiendo inocencia. Alara, solo quiero saber por qué esta taza es tan especial. Ella extendió la mano para tomarla, pero yo no se la di. Marcus, dijo más seria, dame la taza. Vi un brillo en sus ojos, no de cariño, no de costumbre, sino un reflejo rápido, casi imperceptible, que me dijo que esta conversación nunca debería haber ocurrido. «Alara», dije despacio,
¿Qué es lo que siempre queda en el fondo? Parpadeó una vez, luego dos, como si su cerebro buscara una mentira creíble. Nada, solo residuos del desayuno. No huele a café ni a té, respondí sin alzar la voz. Ella se tensó, su respiración cambió. Por un segundo pensé que vi temblar su cuerpo. Luego dio un paso atrás. Marcus, está siendo ridículo, dijo. Solo dame la taza y la lavamos, nada más. Pero yo no me moví. Algo dentro de mí por fin se había despertado del todo. Algo que había estado dormido durante años de matrimonio rutinario y tranquilo. A veces el amor se convierte en costumbre y la costumbre en ceguera. ¿Por qué no puedo usar otra taza? Insistí. Ella apretó los labios y entonces lo dijo. Porque esa es la que tienes que usar. El corazón se me detuvo de golpe. La que tienes que usar. No la que ella prefería, no la que conservaba mejor el calor, no la que a mí me gustaba más, la que yo tenía que usar. Ese matiz cambió todo. Alara, murmuré. ¿Qué has estado echando en mi desayuno? Sus ojos se abrieron mucho. Dio otro paso atrás. Marcus, por favor no arruines esto. ¿Arruinar qué? ¿Nuestro matrimonio o algo más? Di un paso hacia ella, no para intimidarla, sino para verla mejor, para ver si quedaba algo de la mujer con la que me casé hace 4 décadas. Alara, dime la verdad, murmuré. Ella empezó a respirar de forma irregular. Se llevó una mano al pecho. No lo entenderías, dijo. Lo hice por nosotros. Y entonces lo entendí. Fuera lo que fuera, no era un accidente, no era una mancha común. Era algo que ella había puesto allí con intención, con propósito. Algo que yo consumía cada mañana, algo que había estado cuidadosamente escondido bajo la apariencia de una rutina amorosa. Mi voz se quebró cuando dije, Alara, ¿qué me estabas haciendo? Ella cerró los ojos y respondió con algo que todavía hoy me eriza la piel. Protegiéndote, Marcus, protegiéndonos a los dos. Pero su definición de protección, pronto descubriría, no tenía nada que ver con la mía. Alara no volvió a hablar después de esa frase. Se quedó quieta, con las manos temblando ligeramente, como si hubiera revelado más de lo que quería. Yo la observaba en silencio, intentando reconocerla. La mujer que tenía delante era la misma con la que había compartido cenas, viajes, pérdidas, risas, noches sin dormir y días duros. Pero algo en su mirada había cambiado. O tal vez siempre había estado ahí, escondido detrás de una rutina tan meticulosa que nunca me tomé el tiempo de mirar más allá. Caminé despacio hasta la mesa y dejé la taza entre nosotros. La luz que entraba por la ventana iluminaba aún más el fondo, destacando la sustancia oscura pegada allí. Sentí un cosquilleo que me recorrió los brazos. Alara miró hacia abajo, evitando el contacto visual conmigo. Una parte de mí quería abrazarla, exigirle que me dijera la verdad de una vez, volver a ser el hombre que confiaba en ella ciegamente, pero otra parte, más vieja, más sabia, más cansada, sabía que había llegado el momento de enfrentar lo que estuviera pasando en nuestra casa. Alara, dije con voz firme, ¿por qué dices que me estabas protegiendo? Ella tragó saliva, sus ojos llenos de una tristeza que casi me derritió, pero no del todo. Ya no podía dejar que mis emociones gobernaran mis decisiones, no después de lo que había visto. Es complicado, susurró. No lo entendería si te lo cuento todo de golpe. Entonces cuéntamelo despacio, respondí, desde el principio. Alara se retrocedió hasta la encimera y se apoyó en ella. Respiró hondo, pero su voz salió rota. Tenía miedo de perderte. ¿Perderte? Repetí, confundido. Alara, yo no me iba a ninguna parte. Soltó una risa nerviosa, casi ahogada. Ay, Alara, tú no sabes lo que pasa cuando uno no mira. No sabes lo que esconden tus análisis médicos, esos que nunca quieres revisar.
No sabes nada de lo que he tenido que evitar. Mis manos se volvieron hielo. Alara, ¿qué hiciste? Ella negó la cabeza varias veces, movimientos rápidos como si quisiera quitarse un pensamiento desagradable. No lo entenderías. Solo quería cuidarte, mantenerte bien, mantenerte aquí. Esas palabras me atravesaron el pecho como una espina. Mantenerte aquí. ¿Qué quería decir con aquí? Alara no respondió. Ese silencio era peor que cualquier confesión. Caminé hasta el armario donde guardábamos las tazas. Estaban todas alineadas, brillantes como nuevas, todas menos la mía, la que ella insistía en usar. La tomé en mis manos y la examiné de cerca. Era idéntica a las demás, pero más ligera, más gastada, más manipulada. «Marcus, por favor», dijo Alara, acercándose. «No lo hagas más difícil. Será difícil para ti si no me dices la verdad». Se detuvo. Por primera vez en muchos años, vi miedo en ella. No el miedo a un accidente, a un ruido extraño o a una noche de tormenta. Era el miedo de alguien que ha construido una mentira tan grande que ya no sabe cómo sostenerla. «Alara», repetí con suavidad, «dime qué había en esa taza». Sus labios se movieron, pero no salió sonido. Y entonces, antes de que pudiera insistir más, sonó el teléfono fijo del salón. Ese sonido viejo, casi olvidado, retumbó en la casa como una alarma. Alara se sobresaltó. Yo la miré fijamente. «No contestes», le dije. Pero ella corrió hacia el salón antes de que pudiera detenerla. La seguí de inmediato, caminando tan rápido como mis rodillas de 68 años me permitían. Cuando llegué, ya tenía el teléfono en la mano. «¿Sí?», dijo, con voz temblorosa. Hizo una pausa. Su cara palideció. «Te dije que no me llamaras a esta hora», susurró casi inaudible. El corazón se me detuvo otra vez por un instante. «Alara», dije, desde la puerta. «¿Quién es?». Me miró, no con sorpresa, no con culpa, sino con desesperación. Una desesperación que confirmaba algo devastador. La persona al otro lado de la línea no era un desconocido, era alguien importante. «Cuelga, Alara», ordené, dando un paso hacia adelante. Ella negó la cabeza. «No puedo». Y antes de que pudiera reaccionar, se giró hacia la pared como para esconder la conversación. «No puedo hablar ahora. Sí, ya está empezando a sospechar. Sí, lo sé, pero no es tan fácil. No, hoy no puedo. Te dije que necesito más tiempo». Esas palabras me golpearon como un martillo en el pecho. Grité, le quité el teléfono de la mano. «¿Con quién hablas?». Pero la línea ya estaba muerta. Alara se tapó la cara con las manos. Su cuerpo temblaba. «Marcus, por favor, no saques conclusiones precipitadas». «Las conclusiones», respondí, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con el miedo, «se sacan solas cuando tu esposa recibe llamadas secretas diciendo que hoy no puede hacerlo». Empezó a llorar. No lágrimas suaves, no lágrimas de culpa, sino sollozos profundos y silenciosos, como de alguien que sabe que por fin ha sido descubierto. «Alara», dije más despacio, «¿qué es lo que no puedes hacer?». Me miró y entre sollozos por fin dijo, «No puedo dejarte salir de mi vida». Pero esa no era toda la verdad. Lo sabía yo, lo sabía ella, y aunque aún no lo admitiera, había alguien más involucrado. Alguien que no debería estar en nuestra historia, pero que estaba más presente de lo que yo podía imaginar. Alara siguió llorando delante de mí, con las manos temblorosas tapándose la cara, como si quisiera esconderse del mundo y de sí misma. Yo la miraba, paralizado, intentando conectar piezas que no encajaban del todo. Durante 40 años, esta mujer había sido mi compañera, mi apoyo en los momentos duros, mi refugio cuando la vida pesaba.
¿Cómo era posible que ahora la estuviera mirando como a una desconocida? Alara, dije suavemente, casi susurrando, dime quién estaba al teléfono. Ella negó con la cabeza una y otra vez, como una niña a la que le piden una verdad que le da miedo decir. No puedo, Marcus, sollozó. No puedo. ¿Por qué? Pregunté. ¿Qué te ata así? Tomó una respiración profunda y temblorosa, intentando calmarse, pero su pecho subía y bajaba de forma irregular. Caminó hasta la ventana y miró hacia afuera, como si esperara ver a alguien vigilando desde la calle. Ese gesto me puso la piel de gallina. No lo entiendes, dijo sin girarse. Esto no es sencillo. Estoy protegiéndonos. Nos estoy protegiendo. ¿De quién? ¿De qué? Alara apretó las manos contra el cristal. De una verdad que no estás listo para saber. El corazón me martillaba. A veces el cuerpo entiende antes que la mente, y mi mente sabía que lo que estaba a punto de oír podía cambiar mi vida para siempre. Entonces dímela, dije con firmeza, haz que lo entienda. Por fin se giró hacia mí. Sus ojos estaban hinchados, pero había una determinación que no había visto antes, como si el momento que llevaba años evitando hubiera llegado por fin. Marcus, empezó. ¿Recuerdas aquel médico al que fuiste hace 2 años, el que te hizo análisis porque estabas tan cansado? Asentí despacio. Claro que lo recuerdo. ¿Recuerdas que nunca quisiste volver por los resultados? Fruncí las cejas de forma instintiva. Alara, no volví porque tú me dijiste que no era necesario. Dijiste que todo estaba bien, que solo era estrés. Ella cerró los ojos con dolor. No te dije toda la verdad. Sentí un latigazo de dolor en el pecho. Alara, no juegues conmigo. ¿Qué mostraban esos análisis? Respiró hondo, abrió la boca, pero no pudo pronunciar nada. Fui yo el que dio el siguiente golpe sin querer, porque recordé algo. Alara, dije con voz ahogada, ¿esto tiene que ver con lo que había en la taza? Ella apretó los labios. Su silencio fue una respuesta clara. Alara, ¿qué me estabas dando? Pregunté, sintiendo un sudor frío recorrer mi espalda. ¿Qué había en mi desayuno? Por fin habló, pero sin mirarme a los ojos. Era algo para ayudarte a mantenerte estable. ¿Estable? Mi voz se quebró. ¿Estable de qué? Retrocedió un paso. Marcus, tenías un problema cardíaco serio, muy serio, y si te lo decía te negarías al tratamiento. Te conozco, eres terco, nunca vas al médico, no confías en los medicamentos. Así que sí le añadía algo a tu desayuno, algo que te mantenía bien. Esa explicación sonaba demasiado cómoda, demasiado perfecta para ser verdad. La escuché, pero mis instintos gritaban algo diferente. No te está contando todo. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Pregunté. Ella se secó las lágrimas con rabia. ¿Por qué si te decía que estabas enfermo te hundirías? Y yo no podía permitir eso. Respiré hondo, intentando ordenar mis pensamientos. Alara, ¿qué medicamento era? Se quedó callada. No responder fue la confirmación más devastadora. Alara, ¿qué era? Repetí con firmeza. Apretó los puños. Un regulador, susurró. Nada más. ¿Cómo se llama? Abrió la boca y en ese preciso momento se oyó un crujido de las tablas del suelo detrás de nosotros. Los dos nos giramos. Era mi hijo, Elijah. No lo había oído llegar. ¿Qué medicamento era, mamá? Preguntó con una mezcla de enfado y miedo en la voz. Porque yo vi el fondo de esa taza y eso no era un regulador. Alara palideció literalmente. Su cara perdió el color en segundos. No entiendes, dijo. Entonces haz que entendamos, respondió mi hijo, porque lo que vi ahí parecía otra cosa. Tragué saliva. ¿Qué crees que era, hijo? Me miró, respiró hondo y dijo, algo que no querías que papá supiera, algo que no conseguiste de forma legal.
Alara negó con la cabeza repetidamente, temblando. No es lo que piensan. Mi hijo dio un paso adelante. ¿Ah, no? Entonces dime por qué recibiste una llamada justo cuando papá descubrió la taza. ¿Por qué le dijiste a alguien que hoy no podías hacerlo? ¿Qué es lo que no podías hacer? El silencio que cayó fue tan pesado que parecía llenar toda la casa. Alara abrió la boca, pero esta vez no tuvo oportunidad de responder porque de repente oímos un golpe seco afuera, como si alguien hubiera cerrado la puerta de un coche con violencia. Mi hijo corrió a la ventana, mirando hacia el coche aparcado al otro lado de la calle. «¡Papá!», dijo en voz baja, «hay alguien ahí fuera». Me acerqué como pude. A través de los reflejos del cristal distinguí una figura dentro del coche. No podía ver su cara, pero la silueta era inconfundible. Un hombre mirándonos fijamente. Y cuando ella lo vio, se le cayó una taza que había cogido sin darse cuenta. Se hizo añicos en el suelo. Murmuró. «No, no debí venir. Todavía no». Mi hijo la miró horrorizado. «¿Quién es ese hombre?». Mamá empezó a llorar otra vez, pero esta vez no era miedo, era pánico. «Alara», dije, sintiendo que me faltaba el aire. «¿Quién es?». Me miró derrotada y murmuró. «Es la persona que quiere que desaparezcas de mi vida». Sentí como si el suelo se hundiera bajo mis pies. Mi hijo y yo nos miramos incrédulos. «¿Desaparecer?», repetí. «¿Qué estás diciendo, Alara?». Ella cerró los ojos. «Ese hombre es al que yo llamé. Él sabe lo de tu corazón. Sabe lo que había en la taza». Mi hijo retrocedió un paso. «¿Y quién es?», gritó. Alara abrió los ojos rojos de llorar y dijo el nombre que nunca imaginé oír. «Es tu hermano, Marcus. Es Rubén». Sentí que el mundo se oscureció por un instante. Mi hermano, mi propio hermano, Rubén. Ese nombre cayó en el salón como un cuchillo afilado que no solo cortó el aire, sino algo dentro de mí. No sé cuánto tiempo estuve ahí sin moverme, sin respirar, sin entender. Las palabras de Alara todavía colgaban en el aire, como si quisieran volver a su boca, como si desearan no haber sido dichas. Mi hijo fue el primero en reaccionar. «Rubén», repitió, incrédulo. «¿El hermano de papá? ¿El que se fue hace años?». Alara asintió sin levantar la vista. Sentí un temblor en las manos. No era por la edad, era por la traición, por la incredulidad, por un dolor tan viejo que pensé que nunca volvería a sangrar. «Alara», murmuré, «¿qué tiene que ver Rubén con nuestra vida?». Ella respiró hondo, secándose la cara empapada, pero su voz se quebró otra vez. «Tú nunca quisiste saber, Marcus. Siempre cerraste esa puerta. Siempre negaste que tu hermano pudiera hacerte daño. Siempre dijiste que no era capaz de algo así». Mi hijo me miró confundido. «¿Qué pasó entre ustedes dos, papá?», suspiré. Un suspiro pesado de años, de recuerdos difíciles, de heridas mal curadas. «Rubén y yo», empecé, sintiendo un nudo en la garganta, «no siempre estuvimos distanciados. De niños éramos inseparables, pero cuando crecimos, él tomó caminos oscuros, problemas de dinero, amigos peligrosos, juego, cosas que no entendí del todo hasta que fue demasiado tarde». Alara apretó los puños. «Rubén nunca superó que a ti te fuera bien», interrumpió. «Siempre envidió todo lo tuyo, tu trabajo, tu matrimonio, tu estabilidad. Nunca te perdonó ser el bueno de la familia». Mi hijo frunció el ceño. «¿Y qué tiene que ver eso con lo que estabas haciendo?», preguntó. «¿Qué tiene que ver con la taza?». Alara tragó saliva. «Tiene todo que ver». El salón se llenó de un silencio insoportable. «Alara», insistí, con voz baja y seria, «quiero la verdad. Media historia ya no sirve. Quiero saber qué tiene que ver Rubén contigo, conmigo». Por fin se obligó a hablar.
Cuando estabas enfermo hace 2 años, dijo despacio, ¿Rubén se enteró? ¿Cómo? Pregunté. No lo sé. Tal vez un conocido en el hospital, tal vez buscó tus datos. Rubén siempre encuentra lo que quiere, respondió con amargura. El caso es que un día apareció en la puerta cuando tú dormías. Dijo que sabía que estabas débil y que necesitaba ayuda. Mi hijo apretó los dientes. ¿Ayuda? ¿Qué clase de ayuda? Alara bajó la mirada. Dijo que tenía una solución para evitar que empeoraras, pero que había que mantenerte estable. Me habló de un suplemento que evitaría un episodio grave, algo natural, según él, algo que tenía que disolver en tu bebida cada mañana. Sentí una puñalada en el pecho. Alara, por Dios, ¿confiaste en Rubén para algo así? Volvió a llorar. Estaba desesperada, Marcus. Te veía cansado, débil, pálido. Tú te negabas a volver al médico. Rubén hablaba con tanta seguridad. Dijo que nunca aceptarías un tratamiento, que esta era la única forma de ayudarte. Yo le creí. Me aferré a su palabra. Me aferré a la esperanza de no perderte. Mi hijo negó la cabeza. Mamá, ¿en qué estabas pensando? Lo miró con ojos hinchados. En ustedes, en tu padre, en nuestra vida. No pensé que pudiera ser algo malo. No pensé que Rubén tuviera un motivo oculto, confesó. Pero yo lo supe al instante. Rubén nunca hace nada gratis. Alara asintió, derrotada. Me di cuenta demasiado tarde, Marcus. Mucho demasiado tarde. Después de meses empezó a llamarme, empezó a controlar la dosis, empezó a decirme que no podías recuperarte demasiado rápido, que si paraba de golpe podía ser peligroso y que teníamos que seguir por tu bien. Los ojos de mi hijo se abrieron de horror. ¿Por el bien de quién realmente?, escupió enfadado. Alara cerró los ojos, llorando en silencio. Rubén me amenazó, dijo por fin. Me dijo que si dejaba de hacerlo, revelaría cosas que destruirían a la familia. No sé de dónde sacó tanta información, pero sabía cosas de ti, de tu trabajo, incluso de mí. La garganta me ardía. Alara, ¿tenías miedo? Asintió despacio. Miedo de él, pero también, hizo una pausa de unos segundos, miedo de perderte, aunque ahora suene absurdo. Mi hijo dio un paso hacia ella, pero su enfado había sido reemplazado por desconcierto. Mamá, a papá lo estabas envenenando. La palabra cayó pesada. Alara se tapó la mano con las 2 manos. No, no era veneno, dijo con voz rota. No, al principio era algo para hacerlo dependiente, para que necesitara la taza, para que Rubén pudiera manejar la situación. Cerré los ojos. Todo encajaba. La falta de energía, los mareos intermitentes, la dependencia del desayuno, mi extraña apatía ciertos días. ¿De qué estabas dependiente?, pregunté. ¿Qué me estabas dando? Por fin confesó. Un compuesto que regula el ánimo y la presión, pero que crea hábito. Si paras de golpe, puedes volverte inestable. Rubén dijo que era seguro, pero luego empezó a pedirme dinero, a extorsionarme, diciendo que si no obedecía, te lo contaría. Mi hijo respiró hondo. Entonces, lo que encontramos en la taza era residuo del compuesto, admitió derrotada. Esta vez no lo disolví bien, y tú lo descubriste. Me dejé caer en el sofá. Las piernas ya no me sostenían. Todo lo que creía seguro se había convertido en un espejismo. Alara, dije apenas audible. ¿Cuánto tiempo? Se hundió en el suelo. 1 año y medio, susurró. Mi hijo se tapó la cara con las manos. Sentí que el corazón me daba un vuelco. ¿Y Rubén sabe que lo descubrí?, pregunté. Alara asintió. Sí, y si está ahí fuera, señaló la ventana, significa que no viene a hablar. Mi hijo dio un paso hacia la puerta, pero lo detuve. No, hijo, dije. Esta vez lo enfrento yo. Rubén seguía dentro del coche, inmóvil, mirando hacia nuestra casa como si esperara una señal. No se bajaba,
No tocaba el claxon, no hacía ningún gesto. Solo estaba ahí, observándonos como un depredador paciente que conoce los movimientos de su presa antes de que ella sepa que está en peligro. Yo me quedé quieto, mirando por la ventana, intentando ordenar los pensamientos que me golpeaban como una tormenta. La traición de Alara, la presencia de Rubén, la sustancia en la taza, los análisis médicos que nunca vi. Todo se mezclaba con la amarga certeza de que había sido manipulado durante más de un año. Y sin embargo, lo que más dolía no era el engaño en sí, sino el motivo detrás. Ella decía haberlo hecho por amor, pero ese amor se había torcido, contaminado, dominado por el miedo y por las amenazas de mi propio hermano. Mi hijo rompió el silencio. «Papá, hay que llamar a la policía». «No», respondí sin mirarlo. «¿Cómo que no?», insistió. «Rubén es peligroso. Mamá lo dijo. Tú lo sabes». Respiré hondo. Conozco a Rubén mejor que nadie. La policía no lo asustaría. Tiene contactos, gente que le debe favores, gente que prefiere mirar para otro lado. Si lo denunciamos ahora, dije, solo lo pondremos sobre aviso. Y un hombre acorralado actúa sin pensar. No podemos arriesgarnos. Mi hijo apretó los puños. Entonces, ¿qué hacemos? Seguí mirando el coche. Primero necesitamos pruebas. Todo lo que se ha dicho tiene que estar documentado en algún lado. Mensajes, notas, algo que pruebe que Rubén la estaba manipulando. Alara, todavía en el suelo, levantó despacio la cabeza. «Hay algo», susurró. «Algo que guardé por si acaso, pero nunca quise usar». Me giré hacia ella. «¿Qué es?» «Un cuaderno». Rubén anotaba fechas, instrucciones. Lo dejaba aquí cuando venía, y una vez se lo olvidó. Lo escondí sin que se diera cuenta. Mi hijo se inclinó hacia ella. «¿Dónde, mamá?» Dudó unos segundos. «En tu habitación, Marcus. En el armario de arriba, dentro de una caja de herramientas vieja que nunca usas». La miré fijamente. Alara no parecía estar mintiendo. Su voz era tan débil y derrotada que por primera vez en horas tuve la impresión de que estaba diciendo la verdad completa. «Voy a por él», dije. Mientras subía las escaleras, las piernas me temblaban un poco, no por la edad, sino por el peso de lo que estaba a punto de encontrar. Abrí mi armario, aparté cajas de zapatos viejas, fotos, ropa que no me ponía desde hacía años, y por fin llegué a la caja de herramientas. Estaba pesada, oxidada por fuera, pero al abrirla, ahí estaba. Un cuaderno negro, sin etiquetas, sin marcas, frío al tacto. Lo tomé con cuidado, como si fuera un objeto peligroso, y al abrirlo, supe que mi vida no volvería a ser la misma. En la primera página había una lista de fechas que coincidían con días en que Alara me había dicho que parecía pálido, cansado o raro. Junto a cada fecha había una palabra, dosis, y otras instrucciones, controlar, ajustar. La respiración se me aceleró. Pasé las páginas, había notas sobre mi salud, comentarios sobre mi comportamiento, incluso una sección donde Rubén describía mi carácter como manejable si se mantiene el ritmo. Manejable. Esa palabra me quemó por dentro. Y luego en una página doblada encontré algo aún peor, una lista de cantidades de dinero, cantidades grandes, con el nombre de Alara escrito junto a varias. Era chantaje, extorsión, manipulación. Pero había una última página, una que me heló la sangre. Si Marcus lo descubre, proceder con el plan C. Y debajo, Alara sabe qué hacer. Sentí un dolor agudo en el pecho. Me apoyé en la pared, respirando con dificultad. Alara había llegado a un punto en que le tenía tanto miedo a Rubén. ¿Hasta dónde habría estado dispuesta a llegar? ¿Qué demonios significaba el plan C? Cerré el cuaderno y bajé al salón. Mi hijo estaba de pie.
Alara seguía en el suelo. Los dos me miraron. ¿Lo encontraste?, preguntó mi hijo. Asentí, dejando el cuaderno en la mesa. Alara miró hacia otro lado, avergonzada. «Ese cuaderno», susurró. «Lo encontré por casualidad. Lo escondí porque tenía miedo. Miedo de Rubén, miedo de lo que pensarías de mí, miedo de lo que pasaría si me negaba». Mi hijo abrió la primera página. «Dios mío», exclamó, «¿esto es suficiente para meterlo preso?» «Sí, pero todavía no. Aún necesitamos saber qué significa el Plan C». Alara se llevó las manos a la cara. «Marcus, por favor, no leas eso». Ya lo leí, respondí con calma fría, y ahora necesito que me lo expliques. Le costó varios segundos hablar. Rubén dijo que si lo descubrías yo tenía que convencerte de que estabas enfermo, muy enfermo, para que no confiaras en tus propios recuerdos, para que te sintieras dependiente, vulnerable, manipulable. Mi hijo frunció el ceño. «¿Qué? ¡Eso es monstruoso!», gritó. «No quería hacerlo, Marcus, te lo juro, pero me amenazó. Me dijo que si no seguía sus instrucciones, destruiría a nuestra familia, que te dejaría sin nada». Respiré hondo, intentando procesarlo. Era demasiado, demasiado para un solo corazón, demasiado para una sola mañana. Y entonces, justo cuando iba a responder, recordé que tenía algo importante que hacer para mis oyentes. Ahora que la historia está llegando a un punto crítico, antes de seguir, deja un comentario abajo y dime qué te parece la historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas porque lo que viene a continuación te va a poner los pelos de punta. Mi hijo cerró el cuaderno de golpe. «Papá, ¿qué vamos a hacer?». Miré la ventana. Rubén seguía ahí, esperando como si supiera que ya lo habíamos descubierto todo. «Vamos a terminar con esto. Hoy». Mi hijo tragó saliva. «¿Cómo?». Tomé el cuaderno con mano firme, mostrándole que ya no le tenemos miedo. Y mientras decía eso, oímos que la puerta principal empezaba a temblar. Alguien intentaba entrar. Rubén. El primer golpe en la puerta no fue fuerte, sino firme. Un golpe que no pretendía romperla, sino avisarnos de que la persona de afuera no necesitaba hacerlo, que tenía tiempo, que tenía poder, que tenía control. Sentí que mi hijo se tensó a mi lado, su cuerpo preparándose instintivamente para proteger algo o a alguien. Sin embargo, Alara retrocedió varios pasos y se apoyó en la pared, jadeando. El segundo golpe vino con más fuerza. Mi hijo me miró. «Papá, ¿seguro que no deberíamos llamar a la policía?». Negué despacio con la cabeza. «Si viene la policía ahora, Rubén lo usará en nuestra contra. Tiene contactos, nos hará parecer los inestables, o peor». Alara sollozó. «Rubén no viene a hablar, no lo hace cuando se siente desafiado». La miré. Entonces mejor que no note miedo en nosotros. El tercer golpe no fue en la puerta, sino en la ventana. Un toque suave, deliberado, como si quisiera que supiéramos exactamente dónde estaba. Mi hijo se acercó a la cortina, la abrió apenas 1 centímetro y se quedó helado. «Papá», susurró, «está sonriendo». El estómago se me encogió. Conocía esa sonrisa. Era la misma que le había visto de niño cuando quería asustarme. La misma que ponía cuando arruinaba a uno de sus supuestos amigos. La misma que llevaba en el funeral de nuestro padre cuando me dijo: «Al final, los que están dispuestos a ensuciarse las manos siempre ganan». El picaporte empezó a moverse. Alara soltó un grito ahogado. Respiré hondo y di un paso adelante. «Voy a hablar con él». «¿Qué?», exclamó mi hijo.
Papá, es peligroso. Hijo, dije con firmeza, Rubén no quiere matarme. Todavía no. Quiere control, quiere poder, quiere ver si sigo siendo su hermano pequeño al que puede manipular. Y hoy voy a demostrarle que no lo soy. Mi hijo apretó los puños. Voy contigo. Alara se enderezó, llorando. No salgan. Por favor, no le den lo que quiere. Pero yo ya había decidido. A veces la única forma de vencer un miedo es abrirle la puerta. Cuando giré el picaporte, el corazón me latía con una mezcla de furia y lucidez que no sentía desde hacía años. Abrí la puerta despacio y ahí estaba él, Rubén, más viejo, más delgado, pero con la misma mirada depredadora de siempre. Sus ojos recorrieron mi cara como si leyera un libro viejo. Luego miró por encima de mi hombro y sonrió. Esa sonrisa torcida que siempre odié. «Hermano», dijo, abriendo los brazos como si viniera a abrazarme. «¿Cuánto tiempo sin verte?» No respondí al gesto. Su abrazo no era un abrazo, era una soga. «Has venido demasiado lejos, Rubén», dije con voz dura. Inclinó la cabeza, fingiendo ofensa. ¿Demasiado lejos? Vine a verte. Vine porque me preocupé. Ella dijo que estabas agitado. Justo lo que imaginé que usaría. Mi hijo se adelantó. Deja de actuar, Rubén. Sabemos lo que hiciste. Rubén lo miró con una mezcla de desprecio y lástima. Ah, el hijito brillante de Marcus, siempre tan justo, tan moral, tan ingenuo. Apreté el puño. «Tenemos el cuaderno, Rubén». Su sonrisa desapareció al instante. Ese detalle lo tomó por sorpresa. Involuntariamente se alisó el pelo. «¿Qué cuaderno?» «El que olvidaste aquí», respondí. «El que ella guardó, el que tiene cada chantaje, cada dosis, cada amenaza anotada». La cara de Rubén se endureció. «Esa no tenía derecho». «Tú no tenías derecho», lo interrumpí. «Tú entraste en mi casa, en mi salud, en mi matrimonio. Manipulaste, usaste mi enfermedad para tener poder sobre nosotros». Rubén chasqueó la lengua. «Ay, Marcus, siempre tan dramático. Te ofrecí ayuda. Si Alara malinterpretó las instrucciones...» «No eran instrucciones», lo corté. «Era control, era abuso, y lo sabes». El ambiente se volvió tan tenso que el aire parecía espesarse. Entonces Rubén dio un paso más cerca. «Marcus», dijo en voz baja, «no entiendes con quién te estás metiendo. Yo no soy el enemigo, soy la única persona que puede mantenerte vivo». Mi hijo se interpuso entre nosotros. «No necesita nada de ti». Rubén lo miró con una frialdad que me heló la sangre. «Tu padre no entiende lo delicado que está, pero tú podrías ser listo, podrías ayudarme a que coopere». Mi hijo soltó una risa incrédula. «¿Ayudarte después de todo lo que hiciste?» Rubén siguió hablando, ignorando su burla. «Marcus, piénsalo. Puedo darte estabilidad. Puedo evitar esos episodios cardíacos, ese cansancio que te preocupa tanto. Todo gracias a lo que Alara siguió al pie de la letra». Alara soltó un gemido detrás de mí. Rubén continuó. «Pero si dejas de tomar lo que necesitas», hizo una pausa dramática, «puede ser peligroso, muy peligroso». Mi hijo explotó. «Lo drogaste, eres un hijo de puta». Rubén levantó las manos. Palabras fuertes, no me gusta la connotación. Sentí algo quemándome por dentro, algo que había reprimido durante décadas, una mezcla de valor, tristeza y autorrespeto. Y entonces di un paso hacia él. «Rubén», dije con calma mortal, «no necesito nada que venga de ti, y no voy a seguir siendo tu experimento». Arqueó una ceja. «¿Y qué vas a hacer? ¿Golpearme?
¿Llamar a la policía? ¿Convencer a alguien de que tu propio hermano te drogó durante más de un año? ¿Tienes idea de lo ridículo que suena? Mi hijo me tomó del brazo. Papá, no le des lo que quiere. Rubén sonrió otra vez. Exacto, Marcus. No te conviene cruzarte conmigo. Pero ya era tarde, porque mientras hablaba, noté algo detrás de él. Un coche, un sedán que se detuvo justo detrás del suyo. Y bajaron 2 personas con uniforme, con armas, con placas en el pecho. Los ojos de mi hijo se abrieron de sorpresa. Rubén se giró despacio. Los agentes se acercaron con paso firme. «Rubén Hancock», dijo uno de ellos. Rubén tragó saliva. «¿Qué? ¿Qué pasa?» «Está bajo investigación», respondió el agente. «Tenemos orden de llevarlo para interrogatorio». Rubén me miró con odio, con rabia y con la certeza de que ya no tenía el control. Yo solo respondí, «No fui yo». Y entonces el otro agente habló. Fue una denuncia anónima con pruebas sólidas. Mi hijo se inclinó a mi oído. «Papá, ¿fuiste tú?» Negué con la cabeza. «No, pero sé quién fue». Rubén gritó mientras los agentes lo esposaban. Alara, de pie en la puerta, se tapó la boca temblando. Mi hijo se quedó paralizado y yo sonreí por primera vez en días, porque sabía exactamente quién había hecho la llamada. Alguien que lo había visto todo desde dentro. Alguien que conocía a Rubén mejor que nosotros. Alguien que llevaba años esperando el momento perfecto para traicionarlo. Su nombre me vino a la mente como un susurro. Darius. Los agentes metieron a Rubén en el coche patrulla mientras él forcejeaba, lanzaba insultos y gritaba mi nombre con una furia tan animal que por un segundo temí que rompiera las esposas. Pero luego la puerta se cerró de golpe y su voz quedó aislada detrás del cristal reforzado. El silencio que siguió fue denso, eléctrico, lleno de la tensión acumulada durante años. Alara se dejó caer de rodillas y empezó a llorar como nunca la había visto llorar. No era culpa, miedo o vergüenza, era liberación. Era un nudo de angustia que se deshacía después de llevarlo sola demasiado tiempo. Mi hijo se quedó inmóvil, procesando todo mientras yo miraba cómo el coche se alejaba despacio hasta convertirse en un punto invisible al final de la calle. Pero sabía que esto no terminaba con Rubén esposado. Sabía que detrás de esta detención había alguien más moviendo los hilos. Alguien que no actuaba por bondad, sino por venganza. Entramos en la casa. Cerré la puerta con llave. El aire olía a polvo, a tensión y a verdad. Una verdad que por primera vez estaba completamente expuesta sobre la mesa, dentro de un cuaderno negro lleno de secretos. Mi hijo se acercó a mí. «Papá, dijiste que sabías quién denunció a Rubén. ¿Quién es Darius?» Alara levantó despacio la cara, pálida como un papel. «Darius», susurró, «era el aprendiz de Rubén, su asistente, su mano derecha durante mucho tiempo». Asentí. Sí, Darius era su sombra, su aliado, su cómplice, pero también su víctima. Rubén siempre tuvo talento especial para manipular a la gente que lo admiraba. Mi hijo frunció el ceño. «¿Pero por qué nos ayudaría ahora?» Señalé el cuaderno. «Porque él escribió la mitad de esto. Darius lo sabía todo. Llevaba las notas para Rubén. Y cuando Rubén empezó a destruir también su vida, Darius entendió algo importante. La única forma de sobrevivir a Rubén es hundirlo antes de que él te hunda a ti». Alara respiró temblorosa. «Darius vino a verme hace unos meses», confesó. «Me dijo que ya no podía seguir ayudando a Rubén, que había descubierto lo que realmente le estaba poniendo a Marcus en el café. Dijo que quería arreglar todo, pero que necesitaba tiempo». «¿Y qué pidió a cambio?», pregunté con el corazón acelerado. Alara se secó las lágrimas. «Que yo lo ayudara a reunir pruebas si llegaba el momento». Mi hijo apretó los puños. «¿Y por qué no nos lo dijiste, mamá? ¿Por qué no hablaste antes?» Lo miró con una expresión que me partió el alma. «Porque tenía miedo de perderlos a los dos, y porque Rubén me dijo que si decía una palabra, él también le haría daño a Darius.
y no podía soportar más destrucción. No supe qué responder. Alara había sido cómplice. Sí, había mentido. Sí, pero también había sido víctima de un hombre que sabía muy bien cómo destruir lentamente una vida. Me senté a la mesa, abrí el cuaderno otra vez y volví al principio. Todo estaba ahí, fecha por fecha, dosis por dosis, instrucciones que parecían sacadas de un manual clínico. Y entonces, en la tercera página, vi algo que antes se me había pasado. Un dibujo torpe de una taza con una nota al lado. Siempre usar la misma para crear hábito. Lo señalé a mi hijo. Mira esto, aquí empezó todo. Rubén sabía que si me acostumbraba a una sola taza, sería más fácil no notar cambios en el sabor, la textura o el color de la bebida. Y Alara ejecutó cada paso, pensando que me estaba ayudando. Alara sollozó otra vez. Perdóname, Marcus, no sabía que te estaba haciendo daño. No lo hiciste tú, respondí suavemente. Lo hizo él. Tú solo fuiste una pieza en su juego. Pero algo todavía no cuadraba. Algo más profundo, algo relacionado con la frase que ella repetía desde hacía años. Es mejor así. Alara, dije, mirándola, quiero que me digas la verdad. ¿Cuándo exactamente empezó este ritual de la taza? Bajó la mirada. Unos meses después de tus análisis. Rubén vino un día y me dijo que estabas en riesgo, que necesitabas apoyo constante, que era mejor hacerlo sin que tú lo supieras, porque te negarías al tratamiento. ¿Y le creíste?, preguntó mi hijo incrédulo. Cerró los ojos. Te veía cansado, fatigado, triste a veces. No sabía qué hacer, y Rubén tenía una forma de hablar, tan convincente, tan seguro. Pensé que era lo correcto. Pero no era solo eso. Yo sabía que ella no haría algo tan extremo solo por miedo o desesperación. Alara, dije, con voz pesada, ¿qué más te dijo Rubén? Me miró, con lágrimas corriendo por las mejillas. Que tu padre, que tú podrías perder la memoria si no seguíamos el tratamiento, que podrías olvidar cosas importantes, que podrías olvidar... Su voz se quebró. A mí. Mi hijo puso una mano en su cabeza, como si el peso de esa frase le hubiera caído también a él. El corazón se me apretó. Alara no había actuado por maldad, había actuado por terror, terror a perderme, terror alimentado por un manipulador experto. Alara, susurré, nunca te habría olvidado. No necesitabas nada de esto para retenerme. Se dejó caer de rodillas otra vez. Solo quería mantenerte conmigo, lloró, y terminé haciéndote daño. Mi hijo se arrodilló a su lado. Mamá, eso no te excusa, dijo con firmeza, pero explica por qué caíste. Él te usó, te rompió, te hizo creer que su plan era la única salida. Ella seguía asintiendo, pero yo todavía miraba el cuaderno. Había algo más, una frase escrita con otra letra. No era la letra torpe de Rubén, era más fina, más uniforme. Darius. La frase decía, si encuentras esto, no confíes en Rubén, no quiere curarlo, quiere controlarlo, y si le da la dosis final, Marcus nunca volverá a ser el mismo. La respiración se me cortó. ¿Dosis final? ¿Qué significa eso? Le mostré la página a Alara. Estaba en shock. Nunca vi esa nota, dijo. Darius debió escribirla después. Mi hijo se levantó de un salto. Papá, esto no era solo manipulación, podía haber sido mortal. Miré hacia la ventana. Rubén se había ido, pero la batalla apenas empezaba, porque ahora sabíamos. Darius sabía más de lo que había dejado ver. Rubén tenía un plan final. Alara nunca había estado sola, aunque nunca había estado a salvo tampoco. Me puse de pie con dificultad.
Tenemos que encontrar a Darius, dije con firmeza. Él es la clave de todo. Mi hijo asintió. Alara se quedó quieta. Por primera vez en años, el ritual de mi taza había perdido su poder y yo había recuperado el mío. La casa estaba envuelta en un silencio extraño, un silencio que no era calma, sino preparación, como si las propias paredes contuvieran la respiración esperando el próximo movimiento. Alara seguía en el suelo, con las manos temblorosas sobre las piernas, mientras mi hijo caminaba de un lado a otro del salón como un animal enjaulado. Yo tenía el cuaderno negro en las manos, sintiendo su peso como si fuera una bomba a punto de explotar. Tenemos que encontrar a Darius, repetí con más firmeza. Mi hijo se detuvo. ¿Pero cómo? No sabemos dónde vive ni dónde puede estar. Alara levantó despacio la cabeza. Tal vez pueda ayudar, dijo con voz débil. Me acerqué a ella. Alara, esto es importante. ¿Qué sabes? Tragó saliva nerviosa. Rubén tenía un lugar donde se reunía con Darius cuando no quería que nadie los viera, un sitio apartado fuera de la ciudad. Yo fui una vez cuando Rubén me obligó a llevarle un pago. Mi hijo frunció el ceño. ¿Qué lugar? Cerró los ojos como si recordar el sitio le doliera. Una casita vieja y abandonada cerca del río, a unos 25 kilómetros de aquí. Rubén decía que era neutral, que nadie los molestaría allí. Asentí despacio. Esa era la primera pista sólida que teníamos. Prepárate, le dije a mi hijo. Vamos. Sus ojos se abrieron mucho. ¿Ahora? Ahora, respondí con firmeza. Antes de que Rubén salga de la comisaría, antes de que Darius cambie de idea, antes de que alguien más mueva las piezas por nosotros. Alara se levantó tambaleándose. Marcus, ten cuidado, ese lugar no es seguro. Nada es seguro ya, Alara, respondí. Pero tenemos que intentarlo. Mi hijo tomó las llaves del coche. Yo guardé el cuaderno en el bolsillo interior de la chaqueta. Al abrir la puerta, Alara corrió y me agarró el brazo con fuerza. No te vayas sin decirme algo primero, dijo, con lágrimas en los ojos. La miré fijamente. Dime. Respiró hondo. Su voz temblaba. Darius no es quien crees. No siempre estuvo en contra de Rubén. Hubo un tiempo en que también creía en ese plan. El corazón me dio un salto. ¿Qué plan? Alara miró hacia otro lado. El plan de controlarte. Mi hijo apretó los dientes. ¿Qué? Alara asintió con dolor. Darius también lo aceptó. Rubén le hizo creer que tú eras un obstáculo, que tu vida corría peligro y que sin el tratamiento podrías hacer daño a tu familia sin querer. Darius era inexperto, influenciable. Creía que los estaban salvando. Sentí una mezcla de rabia y decepción recorrer mi cuerpo como un rayo. ¿Y cuándo cambió? Alara bajó la mirada. Cuando vio los efectos, cuando se dio cuenta de que Rubén no quería ayudarte sino controlarte, y cuando Rubén empezó a exigirle a Darius cosas que ni él estaba dispuesto a hacer. Mi hijo respiró hondo. Entonces, Darius también tiene miedo como tú. Sí, susurró. Y por eso denunció a Rubén, pero también es peligroso. Asentí despacio. Lo sé, y aún así es nuestra única opción. Salimos de la casa. El viento frío nos golpeó la ropa como un presagio. Mi hijo conducía mientras yo miraba la carretera con una mezcla de nostalgia y rabia. A los 68 años, nunca imaginé que estaría metido en algo así. Conspiraciones, manipulación, chantaje y un hermano que quería convertirme en un títere. Pero la vida tiene formas extrañas de recordarte que todavía estás vivo. Después de 20 minutos en la carretera, la ciudad empezó a desaparecer detrás de nosotros. El paisaje se volvió más áspero, con árboles torcidos que parecían susurrar secretos antiguos. El río apareció a la derecha, oscuro y profundo, serpenteando entre la maleza. ¿Es aquí?, preguntó mi hijo. Más adelante, respondí.
reconociendo vagamente el lugar por las descripciones de Alara. Unos minutos después lo vi. La casita vieja de madera gris, con ventanas pequeñas y una puerta que parecía haber sido forzada más de una vez. El aire alrededor era pesado, como si la propia naturaleza avisara de que ese lugar había sido testigo de actos oscuros. Aparcamos a una distancia segura. ¿Hay alguien dentro?, preguntó mi hijo. Entrecerré los ojos. No había luces, no había movimiento, pero había un coche viejo aparcado al lado. Un coche que conocía, el de Darius. «Está aquí», dije en voz baja. Mi hijo tragó saliva. ¿Entramos? Asentí. Nos acercamos despacio, pisando hojas secas que crujían bajo nuestros pies como huesos antiguos. Cada paso hacía que el corazón me latiera más fuerte. Llegamos a la puerta. Estaba entreabierta. Mi hijo me miró. «Yo voy primero». «No», respondí con firmeza. «Voy yo primero». Empujé la puerta suavemente. El interior estaba oscuro, pero no del todo. Una lámpara de queroseno parpadeaba sobre una mesa. Las sombras bailaban en las paredes como figuras que intentaban escapar. Y entonces lo oí. Un sollozo humano. «¿Darius?», llamé. «Marcus». El sollozo se detuvo. Mi hijo encendió la linterna del móvil y la apuntó hacia un rincón. Darius estaba ahí, sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos, la cara marcada por el miedo, la culpa y un cansancio profundo. «Marcus», murmuró, «sabía que vendrías». Me arrodillé delante de él. «Reuben fue detenido», dije. «Gracias a ti». Darius levantó la vista. Sus ojos estaban inyectados en sangre. «No lo hice por ti», susurró. «Lo hice porque iba a destruirme a mí también, pero también porque sabía que estaba a punto de darte la dosis final». El corazón me dio un vuelco. ¿La dosis final? Darius asintió. «Sí, Reuben decía que si tu cuerpo se acostumbraba lo suficiente, la dosis final te dejaría», tragó saliva, «irreversible. No muerto, pero diferente. Fácil de manejar, justo como él quería». Mi hijo apretó los dientes. Y ya tenía esa dosis. Darius asintió despacio. «Sí, y la tiene», señaló el bolsillo de su chaqueta, «aquí». La respiración se me detuvo. «Darius», dije despacio, «¿por qué la guardaste?» Me miró con una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. «Porque no sabía si Reuben me obligaría a usarla». El silencio que siguió fue brutal. No había vuelta atrás. Reuben había querido destruirme. Darius había formado parte. Alara había sido un instrumento. Y ahora todos pedían redención. Mi hijo se giró hacia mí. «Papá, ¿qué hacemos ahora?» Miré a Darius, miré el frasco en su bolsillo, miré mis manos y respondí: «Ahora hacemos justicia». Darius seguía sentado en el suelo, temblando, con los ojos fijos en el frasco de su bolsillo. Un botecito pequeño, transparente, de apariencia inofensiva pero con el potencial de cambiar mi vida para siempre. Mi hijo lo observaba con una mezcla de lástima y rabia contenida mientras yo intentaba abarcar la magnitud de lo que ese objeto representaba. La dosis final, el último paso del plan de Reuben, el golpe maestro que lo habría dejado todo a su favor. «Dámelo», le dije a Darius. Él levantó la vista sorprendido. «¿Qué? ¿Qué vas a hacer con eso?» «Lo que Reuben nunca imaginó que haría», respondí con frialdad. Mi hijo intervino. «Papá, espera. No sabemos qué hay dentro. No sabemos cómo manejarlo». Lo miré. «Hijo, durante todo un año lo ingerí sin saberlo. Ahora al menos tengo la oportunidad de decidir qué hacer con él». Darius bajó la cabeza. «No deberías tocarlo, Marcus». Reuben estaba obsesionado con ese frasco. Decía que era la clave, que con él nadie podría detenerlo. Extendí la mano. «Dámelo, Darius».
Con un suspiro tembloroso, sacó el botecito y me lo entregó. Era más pesado de lo que esperaba. Lo sostuve entre los dedos mientras un torrente de recuerdos me inundaba. Las mañanas con la taza, el cansancio inexplicable, los mareos ocasionales, las discusiones que nunca entendí, la sensación de perder partes de mí mismo sin saber por qué. Todo estaba aquí, dentro de un solo frasco. ¿Rubén te dijo exactamente qué contenía?, pregunté. Darius negó con la cabeza. Solo lo llamaba el ajuste final. Decía que te dejaría dócil, obediente, que podrías vivir sin problemas, pero nunca cuestionarlo, nunca desobedecerlo, nunca enfrentarlo. Mi hijo golpeó la mesa con el puño. Ese hombre está enfermo, es un monstruo. No, lo corregí en voz baja. Es un cobarde, y hoy esto termina. Guardé el frasco en el bolsillo interior de mi chaqueta. Tenía un plan, uno que se había ido formando en mi mente desde que Darius mencionó la existencia de esa dosis. Un plan que Rubén nunca habría anticipado. Un plan simple, pero devastador. Darius, dije, mirándolo, necesito saber una cosa. Solo una. ¿Rubén actuó solo? Darius tragó saliva antes de responder. En el plan contra ti, sí, pero tenía contactos, gente que le conseguía las sustancias, gente que le debía favores. Pero el control directo sobre Alara y sobre ti era exclusivamente suyo. Eso era suficiente. Me puse de pie. Nos vamos. Los ojos de mi hijo se abrieron. ¿A dónde? A la comisaría. Darius se levantó de inmediato. No pueden ir. Si lo provocan, dirá que todo es falso, que Alara lo inventó, que tú estás manipulando las pruebas. Rubén no es tonto. Puede dar la vuelta a la historia para que ustedes parezcan los culpables. Lo miré con firmeza. Darius, Rubén ya no tiene poder sobre mí, y cuanto más hable, más se delatará. Mi hijo frunció el ceño. Papá, ¿seguro? Asentí, más seguro que nunca. Rubén siempre usó mi silencio como arma, pues ahora le voy a dar exactamente lo que no espera, mi voz. Salimos de la casita, dejando a Darius atrás. Aunque temblaba, sabía que él también quería que esto terminara. Sabía que la única forma de librarse de Rubén para siempre era que yo lo enfrentara, ahora que tenía pruebas, por primera vez en mi vida. Subimos al coche y conducimos hacia la ciudad. Durante el trayecto, mi hijo me miró varias veces. «Papá, ¿cuál es ese plan del que hablaste?» Me tomé unos segundos para responder. Rubén siempre creyó que podía controlarme, que podía manejar mi cuerpo, mis emociones, mis pensamientos. Pues le voy a demostrar que nunca, ni siquiera bajo su supuesto tratamiento, me quebró del todo. ¿Cómo? Saqué el frasco del bolsillo y lo miré con atención. Voy a usar esto para destruirlo. La boca de mi hijo se abrió alarmado. ¿Qué? Papá, no puedes. Eso es peligroso, ilegal, arriesgado. Tranquilo, lo interrumpí. No voy a dárselo a nadie, ni a Rubén, ni a Lara, ni a mí mismo. Pero esto es la prueba más poderosa que tenemos. Si Rubén lo niega todo, este frasco lo hunde. Mi hijo soltó un suspiro de alivio. Pensé, no, hijo, lo calmé. No soy como él, pero puedo usar lo que él creó para enterrarlo. Cuando llegamos a la comisaría, el coche de Rubén todavía estaba ahí. Lo habían retenido. Buena señal. Significaba que la denuncia anónima de Darius era sólida. Entramos en el edificio. Un agente nos detuvo. ¿En qué puedo ayudarlos? Venimos a hacer una declaración sobre Rubén Hancock. El agente arqueó una ceja. ¿Es usted Marcus Hancock? Sí. Sus ojos se iluminaron. Pasen, el inspector quería hablar con usted. Nos llevó a una sala pequeña con 2 sillas y una mesa metálica. El inspector llegó minutos después. Señor Hancock, dijo, estrechándome la mano. Su hermano está aquí diciendo que usted sufre episodios de confusión mental, que su esposa también y que todo esto es un malentendido. Sonreí con calma. Esa es su versión. Insiste en que no crean nada de lo que diga.
Saqué el cuaderno negro y lo puse sobre la mesa. Luego saqué el frasco y lo coloqué al lado. La verdad es esta, dije. Los ojos del inspector se abrieron de sorpresa mientras hojeaba el cuaderno. Esto es grave. Y es real, añadí. Mi hijo intervino. Hay mensajes, fechas, amenazas. Manipuló a mi madre y envenenó a mi padre durante más de un año. El inspector asintió mientras tomaba notas, pero luego me miró fijamente. ¿Y usted, señor Hancock, qué quiere que le pase a su hermano? Mi respuesta fue sencilla. Quiero que la verdad lo destruya, no mis manos. En ese momento, un grito retumbó desde el pasillo. Era Rubén. Marcus, Marcus, no sabes lo que estás haciendo. Sin mí, no eres nada. Me puse despacio de pie y miré por la ventanilla de la sala de interrogatorio. Rubén estaba ahí, esposado, la cara contorsionada por la rabia y el miedo. Lo miré a los ojos por primera vez sin temor. Te equivocas, Rubén, dije con absoluta serenidad. Sin ti, vuelvo a ser yo. Los agentes se lo llevaron mientras seguía gritando de forma incoherente. Mi hijo puso una mano en mi hombro. Por primera vez en años me sentí libre. Y sin embargo, aún faltaba un capítulo, uno que cerraría para siempre la historia de la taza de Alara y la mía. Las primeras horas del amanecer nos recibieron afuera de la comisaría como un suspiro frío. El aire olía a tierra fría, a cansancio y a un sol que aún no se atrevía a salir del todo. Mi hijo y yo caminamos en silencio hacia el coche. Ninguno sabía cómo procesar lo que había pasado en las últimas horas. Rubén estaba detenido. Darius había confesado. Alara había revelado su parte. Forzada, sí, pero parte al fin. Y yo tenía en el bolsillo el frasco que simbolizaba un año entero de mentiras, manipulaciones y decisiones tomadas por otros en mi nombre. Abrí la puerta del coche con manos temblorosas. No sabía si era de alivio, de miedo, o simplemente porque a los 68 años ya no tenía la fuerza que creía tener. Pero mi hijo me miró con un respeto que nunca había visto en sus ojos. Era como si de repente hubiera recuperado algo que había perdido sin darme cuenta: mi dignidad. Nos sentamos. Él arrancó el motor, pero no arrancó. Se quedó mirando la carretera oscura delante de nosotros. «Papá», dijo en voz baja, «¿te das cuenta de que podrías haber muerto?» No respondí de inmediato. Seguí mirando mis manos. Manos viejas, marcadas por años de trabajo, de herramientas, de caricias, de pérdidas. Manos que nunca habían temblado tanto como ahora. «Hijo», respondí por fin. Ya me estaba muriendo despacio sin saberlo. No en el cuerpo, sino en la mente, en el espíritu. Rubén me estaba destruyendo desde dentro, y yo no lo veía. Él apretó el volante. ¿Y mamá? Mamá fue parte de eso. Suspiré. Tu madre estaba atrapada. No la justifico, pero puedo entender su miedo. Cuando amas a alguien, el terror a perderlo puede cegarte. Me miró con ojos llenos de tristeza. ¿La vas a perdonar? Esa pregunta me atravesó como una lanza. ¿Perdonar? Una palabra tan pesada como la culpa, tan afilada como la verdad. No tenía una respuesta clara. Alara me había hecho daño, sí, pero también había sido manipulada por un hombre que siempre supo dónde golpear. No lo sé, respondí con sinceridad. El perdón no es algo que se da en un día, ni siquiera en una semana. Necesito tiempo y espacio. Lo único que sé es que no quiero seguir viviendo una mentira. Mi hijo asintió. Entonces, vamos a casa. El camino de vuelta fue silencioso. La ciudad dormía, ajena al caos emocional que iba en el asiento del copiloto. Yo miraba los faros de la calle reflejándose en el parabrisas y pensaba en lo extraña que es la vida. Puedes caminar años creyendo que pisas terreno firme y en cuestión de horas descubrir que siempre estuviste al borde de un abismo. Cuando llegamos,
Alara estaba sentada en el sofá con una manta sobre las piernas. Sus ojos estaban rojos, pero ya no había lágrimas, solo un cansancio profundo, de los que no se quitan con dormir. Se levantó en cuanto nos vio entrar. «Marcus», dijo con voz quebrada. Yo... Levanté una mano para detenerla. «No hables todavía», pedí. «Primero necesito decir algo yo». Tragó saliva, asintiendo en silencio. «Alara», empecé, «tú y yo hemos compartido 40 años de vida. No fueron perfectos, pero fueron nuestros. Me cuidaste, cuidaste a nuestro hijo, cuidaste la casa. Trabajaste más que nadie para mantener esta familia en pie. Y sin embargo, dejaste entrar a Rubén en nuestra vida. Abriste la puerta a un hombre al que nunca debiste permitir que se acercara». Cerró los ojos. «Lo sé, Marcus. Me equivoqué. Te fallé. Te puse en peligro. No puedo cambiar eso. Pero te juro que nunca quise hacerte daño». «Lo sé», respondí suavemente. «Pero el daño está hecho y yo tengo que sanar». Alara se tapó la cara con las manos. «¿Me vas a dejar?» Mi hijo nos miró con angustia. No respondí de inmediato. Caminé hacia la cocina. La luz tenue iluminaba la mesa donde tantas veces habíamos compartido el desayuno. Ahí estaba la taza blanca, inofensiva, silenciosa, guardando secretos como una tumba. La tomé. «Esta taza», dije desde la cocina, «se convirtió en una jaula, en una prisión diaria, en una rutina que me borraba un poquito cada mañana». Alara se acercó despacio. «Marcus, por favor, no», la interrumpí. «No quiero seguir viviendo en una prisión disfrazada de amor. No quiero tomar nada que no elija yo. No quiero depender de una mentira para existir». Me giré de espaldas y abrí la basura. Dejé caer la taza. El sonido de la cerámica contra el plástico fue más liberador que cualquier palabra. Alara lloró en silencio. Mi hijo se acercó a ella y la abrazó. Yo me apoyé en la mesa. El pecho lo sentía lleno, pero no de dolor. Era algo diferente. Era la sensación de recuperar el control, de volver a ser Marcus y no un experimento, no un enfermo que no sabía que lo era, no un manipulado desde su propia cocina. Volví al salón. Alara levantó la vista, con el corazón roto. «¿Qué va a pasar con nosotros, Marcus?» Me senté frente a ella. «Vamos a tomar distancia», respondí con calma. «Necesito recuperar mi vida. Necesito tiempo para sanar. Necesito volver a confiar en mí mismo antes de poder confiar en ti». Asintió despacio, como si llevara horas esperando esa respuesta. «Lo entiendo», susurró. «Haré lo que necesites. Solo no me odies». «No te odio, Alara», dije con sinceridad. «Pero tampoco puedo seguir viviendo como si nada hubiera pasado». Se llevó una mano al pecho, llorando. «Te amo, Marcus». «Y yo te amé poco», respondí. «Poco de verdad. Pero el amor verdadero no se puede forzar. Tiene que respirar». Mi hijo intervino, con voz suave. «Papá, ¿quieres que me quede contigo esta noche?» Lo miré. A este joven que había crecido bajo mi techo, que había visto mis debilidades sin juzgarme, que había sido mi fuerza cuando creía haberla perdido. «Sí, hijo», respondí. «Quédate». Alara se levantó despacio. «Voy al dormitorio a preparar unas cosas. No quiero estorbar». La vi caminar hacia el pasillo, encorvada, derrotada, pero también humana. No era una villana. No era un monstruo. Era una mujer que había amado mal, que había creído que controlar era proteger, que había caído en la trampa de un hombre peor que ella. Mientras tanto, yo miré la taza rota en la basura y me di cuenta de algo. La taza estaba vacía. Por primera vez en mucho tiempo, yo también estaba vacío, pero limpio. El vacío no siempre es pérdida. A veces es espacio para empezar de nuevo. Mi hijo puso una mano en mi hombro.
Lo que hiciste hoy, papá, no todo el mundo podría hacerlo. Sonreí cansado. Lo que hice hoy fue sobrevivir. No, me corrigió. Hoy renaciste. Caminé hasta la ventana. La calle estaba oscura, pero ahora se sentía diferente, menos peligrosa, más mía. Pasó un coche despacio y por un segundo pensé que era Rubén volviendo a atormentarme. Pero no, él estaba tras las rejas, y aunque la justicia tiene un camino largo, al menos por ahora no podía tocarme. Miré mi reflejo en el cristal, arrugas profundas en la cara, ojos cansados, pero detrás de ellos había algo más: firmeza, determinación, vida. Respiré hondo y solté el aire despacio. Mañana será un día nuevo, dije en voz alta. Mi hijo sonrió. Sí, papá, y lo enfrentaremos juntos. Me quedé ahí un momento más, mirando la calle silenciosa, sintiendo el peso de un capítulo que por fin se cerraba después de demasiados días oscuros. Se cerraba una historia con una taza, con una sustancia, con un hermano traidor, con una esposa asustada, con un hijo fuerte y conmigo, un hombre que tardó demasiado en ver claro. Pero me vi, y eso fue suficiente. Apagué la luz del salón, subí las escaleras despacio, cerré la puerta de mi dormitorio y por primera vez en mucho tiempo dormí en paz. Me llamo Marcus, tengo 68 años, y mientras les hablo ahora, sentado en mi sillón favorito, siento algo que pensé que nunca volvería a sentir. Paz. Han pasado unos días, desde aquella noche en que enfrenté a Rubén, cuando Alara confesó su parte y cuando mi propio hijo me recordó quién era realmente. No les voy a mentir, todavía duele. Todavía me pregunto cómo no vi lo que pasaba delante de mis ojos, cómo dejé que la rutina disfrazara el veneno, cómo dejé que el miedo de otra persona se convirtiera en mi prisión. Pero hoy, sentado aquí, entiendo algo que antes no veía. A veces la vida te obliga a romperte para que puedas reconstruirte con tus propias manos sin que nadie más decida qué piezas conservar. La taza se fue, yo mismo la tiré, pero no la recuerdo con odio. La recuerdo como un recordatorio, una advertencia, un símbolo de que nunca más permitiré que alguien tenga poder sobre mi voluntad. Alara se fue a quedar unos días con su hermana. Ella necesita ayuda y yo también. Pero estamos vivos, y eso ya es una victoria. Mi hijo está conmigo, y cada mañana preparo yo mismo mi desayuno sin miedo, sin duda, solo con la certeza de que sigo aquí, de pie, respirando, recuperándome. Me alegra mucho que estés aquí y que haya podido compartir mi historia contigo. Si te gustó, demuéstramelo dando like al video y suscribiéndote a mi canal. Veamos cuántos somos. Escribe en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y qué hora es ahí. Tengo mucha curiosidad por saber desde dónde me están viendo todas estas personas maravillosas. Si quieres apoyarme un poquito más, también puedes enviar una pequeña donación. Comparto historias de vida nuevas para ustedes todos los días. Y ahora, en la pantalla van a aparecer 2 de mis historias más populares para que elijan qué ver a continuación.